¿A ustedes no les ha pasado que van a buscar un libro que ustedes recuerdan en estos momentos y quieren volver a leerlo o volver a mirarlo, y van y lo buscan en sus librerías personales y no lo encuentran, y por más que busquen y busquen y busquen y busquen, no lo encuentran? Bueno, pues así me está pasando en estos momentos que les vengo a hablar sobre la literatura griega antigua. Tuve la colección completa de las tragedias de Esquilo, Sófocles e Eurípides. Y esta mañana, cuando fui a buscar los libros completos, pues no los encontré y solo hallé este. Y hallé este otro sobre Platón. Y el video de hoy pues es hablar sobre la literatura griega antigua, pero quería traerles pues de ejemplo estos libros, pero pues lamentablemente no se puede. Sin embargo, les traeré información valiosa e información muy importante que ustedes deben conocer sobre la literatura antigua de Grecia. Como hemos venido trabajando en los últimos videos, vamos a desarrollar una serie de videos enciclopédicos sobre la literatura o sobre la historia de la literatura. Ya comencé con un video anterior hablando sobre la literatura antes de Grecia, esa literatura mitológica que existió y se creó en diferentes culturas. Hoy vamos a hablar sobre Grecia antigua, vamos a hablar sobre los periodos, vamos a hablar sobre autores, pero también vamos a hablar sobre la tragedia, vamos a hablar sobre la filosofía y sobre otros autores, pero en esta ocasión dejo de lado también lo que es la sátira y la comedia, porque si no el video se extendería demasiado. Hablaré de estos aspectos en un próximo video, espero estén muy atentos a los próximos videos que yo vaya a sacar. Comencemos diciendo que básicamente todo lo que nosotros conocemos hoy en día sobre literatura comienza en la antigua Grecia. Si bien es cierto, anteriormente en Grecia pues se trabajó lo que era la comedia, se trabajó lo que era la sátira y se trabajó también lo que era la tragedia. De ahí se podría desprender también lo que es la poesía, la narrativa y otros géneros literarios. Y también de cierta forma hay un autor que dice que todo ya está escrito y que simplemente las historias que salen hoy en día son modificaciones de las historias de la antigua Grecia, son alteraciones de esa narrativa. Y hoy entonces vamos a hablar un poco sobre los autores de la tragedia griega, vamos a hablar también sobre los filósofos de Grecia antigua y dejaremos de lado otros temas, para al final hablar sobre ciertos datos históricos y ciertos datos curiosos sobre esta literatura. La literatura griega antigua se refiere al cuerpo de obras literarias producidas en la antigua Grecia, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Es considerada una de las bases fundamentales de la literatura occidental y ha influido en la cultura y el pensamiento a lo largo de los años. Entre los autores más destacados de la literatura griega antigua se encuentran Homero, autor de las epopeyas La Ilíada y La Odisea, que relatan las hazañas y viajes de los héroes griegos. También se destaca Esquilo, conocido por sus tragedias como Los Persas y Prometeo encadenado. Otro autor relevante es Sófocles, famoso por sus tragedias como Edipo Rey y Antígona. Además se menciona a Eurípides, autor de tragedias como Medea y Las Bacantes. La literatura antigua abarca diversos géneros como la épica, la lírica, la tragedia y la comedia. Estas obras exploran temas universales como el amor, el destino, el poder y la moral, y presentan personajes emblemáticos y complejos. Además, la literatura griega antigua estableció estándares y técnicas narrativas que siguen siendo utilizadas en la escritura actual. La importancia de la literatura griega en el mundo actual radica en su legado cultural y su influencia en la literatura, el teatro, el arte y el pensamiento filosófico. Las obras de autores griegos han sido estudiadas y admiradas por su profundidad temática, su estilo literario y su capacidad para abordar cuestiones humanas universales. La literatura griega antigua nos brinda una visión de la condición humana, la moralidad y la exploración de ideas que siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Este tipo de literatura ha sido bastante estudiada y hay un sinfín de tesis de maestrías y doctorados que hablan sobre la literatura griega antigua, especialmente sobre las tragedias de Esquilo, Sófocles e Eurípides.
También hay que resaltar que este tipo de literatura mostraba esa relación del hombre con los dioses, la relación del hombre con el destino y la relación del hombre con lo divino. De ahí pues fue que estas historias comenzaron a mostrar a los dioses griegos que todo el mundo hoy en día conoce. Y vamos a hablar entonces sobre estas tragedias o sobre este tipo de literatura. Conoceremos un poco cómo se produjeron y cuál es su legado a nuestra literatura hoy en día, o qué podemos nosotros descubrir sobre la herencia que nos dejó esta literatura. La tragedia griega es un género teatral que se desarrolló en la antigua Grecia, principalmente en Atenas durante los siglos V y IV a.C. Se caracteriza por presentar conflictos serios y profundos, generalmente basados en mitos o eventos históricos, que exploran temas como el destino, la moralidad y la condición humana. Entre los principales autores de tragedias griegas se encuentra Esquilo, quien produjo el segundo actor en el escenario y se le atribuye la creación del género. Algunas de sus obras más conocidas son Los Persas, que narra la derrota de los persas en la batalla de Salamina, y Prometeo encadenado, donde se aborda el castigo de Prometeo por desafiar a los dioses. Sófocles es otro autor destacado de tragedias griegas, conocido por su habilidad para retratar personajes complejos y su exploración de conflictos morales. Sus obras más famosas incluyen Edipo Rey, que trata sobre la búsqueda de la verdad y el destino trágico de Edipo, y Antígona, que enfrenta los conflictos entre el deber hacia la familia y el deber hacia el Estado. Eurípides, por su parte, se caracterizó por presentar personajes femeninos fuertes y cuestionar las normas sociales establecidas. Entre sus obras más conocidas se encuentra Medea, que muestra la venganza de Medea contra su esposo infiel, y Las Bacantes, que aborda la liberación de los deseos reprimidos y la adoración de Dionisio. Un dato curioso es que las tragedias griegas se representaban en festivales teatrales como las Dionisias, donde competían 3 dramaturgos y sus obras eran juzgadas por un jurado. Estas representaciones atraían a un gran público y eran consideradas un evento social y cultural importante en la antigua Atenas. La tragedia griega ha dejado un legado duradero en la historia del teatro y la literatura occidental. Sus obras exploran la naturaleza humana, los dilemas éticos y los conflictos existenciales, presentando personajes trágicos y situaciones impactantes que han resonado a lo largo de los siglos. La primera vez que yo leí una tragedia o la primera vez que yo empecé a abordar estos temas, lo hice de forma muy inocente, no conociendo mucho sobre el tema. Esto es apenas cuando yo estaba estudiando el bachillerato, tenía como 16, 17 años y empecé a abordar este tema. Fue gracias a la orientación de mi profesor, en donde yo comprendí que los personajes trataban sobre la relación del hombre con los dioses, y de ahí fue que yo empecé a conocer toda esa mitología griega. De ahí fue que yo empecé a profundizar un poco más sobre los dioses griegos y me encantó estas historias, y de ahí comencé a leer a todos estos 3 autores, a Esquilo, Sófocles, Eurípides. Más adelante, cuando entré a la universidad, fue que ya profundicé un poco más sobre el tema y entendí mucho más esa relación del hombre con los dioses y también de la importancia de esta literatura en la literatura actual. Ahora pasemos nosotros a hablar sobre los filósofos griegos. En este caso tengo yo este libro de Platón, que me ha encantado su lectura, pero hay otros 2 más también populares que nos dejaron también un pensamiento filosófico importante en nuestra sociedad actual. Vamos a conocer un poco más sobre estos autores, sobre su filosofía y sobre su herencia en el mundo actual. Los filósofos griegos desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía y han dejado un legado perdurable en la sociedad actual. Su pensamiento racional y su búsqueda de la verdad y la sabiduría sentaron las bases de la filosofía occidental. A continuación, mencionaré algunos filósofos griegos destacados junto con sus obras y aportes principales. Sócrates es reconocido como uno de los fundadores de la filosofía occidental. Su enfoque se centraba en la búsqueda de la verdad a través del diálogo y el cuestionamiento constante. Aunque no dejó ninguna obra escrita, porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas, su pensamiento fue transmitido a través de los diálogos de su discípulo Platón. Su enfoque se centraba en la búsqueda de la verdad y el reconocimiento a través del cuestionamiento riguroso. Sócrates creía en la importancia de examinar nuestras creencias y opiniones y argumentaba que solo al cuestionar y examinar nuestras ideas podemos llegar a una mayor comprensión y sabiduría. Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la historia.
Su obra, La República, aborda temas como la justicia, la política y la naturaleza del alma. También desarrolló la teoría de las ideas, que postula que las cosas del mundo sensible son meras copias imperfectas de las ideas perfectas. Fundó la Academia en Atenas, donde se enseñaba filosofía y se promovía la investigación intelectual. Platón escribió una amplia variedad de diálogos filosóficos en los que Sócrates es el personaje principal. Sus obras más famosas incluyen La República, donde describe su visión de una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, y Fédon, que explora la inmortalidad del alma. Aristóteles fue discípulo de Platón y fundó su propia escuela filosófica, el Liceo. Sus obras abarcan una amplia gama de temas, desde la ética y la política hasta la lógica y la metafísica. Su obra, Ética a Nicomaco, explora la moralidad y la virtud, mientras que Metafísica se centra en la realidad y el ser. Aristóteles abordó temas que van desde la lógica y la metafísica hasta la ética y la política. Escribió sobre casi todos los aspectos del conocimiento de su época y sentó las bases de muchas disciplinas posteriores, incluyendo la biología y la ciencia política. Otro filósofo destacado que quiero rescatar es Epicuro, conocido por su enfoque en la búsqueda del placer y la tranquilidad. Su obra más famosa es Carta a Meneceo, donde explica su filosofía hedonista y la importancia de la amistad. Un hecho curioso es que estos filósofos griegos no solo se dedicaban a la filosofía, sino que también abordaban otros campos del conocimiento como la ciencia, la matemática y la política. Sus ideas influyeron en la forma en que comprendemos el mundo y nuestras vidas en la actualidad. La importancia de los filósofos griegos en la filosofía y la sociedad actual radica en su capacidad para plantear preguntas fundamentales sobre la existencia y la moralidad y el conocimiento humano. Sus ideas y métodos de razonamiento han sentado las bases del pensamiento crítico y la búsqueda de respuestas en diferentes disciplinas. Además, su influencia se extiende a campos como la ética, la política, la psicología y la educación, y sus conceptos filosóficos siguen siendo estudiados y debatidos en la actualidad. Podríamos seguir hablando y discutiendo sobre la literatura griega, pues es bastante amplia. Quedan de lado muchos autores, muchos filósofos, muchos escritores también. Podríamos hablar incluso todavía de Homero, pero yo ya tengo un video sobre este autor y he hablado ya creo que mucho sobre sus obras. Las pueden encontrar en mi canal. Quiero dejar así este video de esta forma. Es un resumen de la literatura griega. Y quiero también agradecerles a todos ustedes por estar pendiente de estos videos de la literatura universal. Quiero rescatar estas obras para que nosotros comprendamos lo que está pasando hoy en día con la literatura. Como he venido hablando en mis anteriores videos, hoy en día ya se trabaja esa relación que tiene el hombre con la tecnología o con la parte virtual. Ya hemos dejado de lado lo que es el concepto divino, ya hemos dejado también lo humano, hemos dejado de lado lo natural o la naturaleza para pasar a hablar sobre la relación del hombre con la tecnología. Y espero llegar en esta serie de videos hasta la literatura contemporánea.